Gloria a Dios. Pues ahora vamos a gozarnos con la palabra. Gloria a Dios. Bueno, ya les adelantaba cuál es el tema de esta tarde. Y vamos a abrir, primero vamos a orar y luego vamos a abrir nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a orar. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites alabar y adorar tu nombre. Y ahora queremos escucharte a ti, Señor. Ahora queremos que tu palabra se haga viva en la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo te lo pido por favor, que no sea mi palabra, sino tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Para ti no hay nada oculto y te pedimos, Padre precioso, que tú seas el que hables a nuestras vidas. De tal manera que tu palabra se haga viva en cada uno de nosotros, que tu palabra traiga consuelo, traiga paz, traiga sabiduría a cada uno de nosotros. Te lo pido por favor en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 6 y lo vamos a leer en la versión traducción en lenguaje actual. ¿Okay? Entonces les voy a pedir que todos lo veamos aquí en la pantalla. ¿Ya lo tienen? Y que lo vayan corroborando con su Biblia, que es Reina Valera, ¿verdad? ¿O alguien trae alguna versión diferente? Bueno, vamos aquí a la pantalla. Y dice así la palabra del Señor: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé fuerzas, las fuerzas necesarias, ¿verdad? Les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténgase alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Hasta ahí le vamos a dar lectura y después vamos a ver los últimos dos versículos. Entonces vemos que aquí Pablo anima a la iglesia en general a que se mantenga firme en el Señor, ¿sí? Pablo sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados para la batalla. Pablo habla sobre la armadura de Dios y las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del enemigo. Y alguien me dirá por ahí, pero no hay guerra, ¿sí? No tengo guerra. No veo que alguien venga con una pistola o con un arma de fuego y me quiera atacar. Pero Pablo es claro en este sentido, porque la batalla que nosotros tenemos es física, lo puedo decir así, pero más que física es espiritual, ¿sí? Por eso dice que nuestros enemigos son espíritus, ¿sí? Algo que nosotros no podemos ver. Pero Él nos invita a que nosotros estemos preparados para una batalla.
Y fíjense, al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos, ¿sí? Entonces, algo de lo que nosotros tenemos que entender, que como cristianos tenemos batallas diariamente, que hay cosas a las que hay que enfrentarnos, y muchos de nosotros no estamos preparados para eso. Por eso es que usted se va a dar cuenta que muchos cristianos fracasan en el camino del Señor. Empiezan muy bien, empiezan con muy buen ánimo, pero al tiempo vemos que dejaron de venir a la iglesia, vemos que están cayendo en tentaciones, que están en pecado, y decimos, ¿por qué? ¿Y sabe por qué? Porque fueron vencidos, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender en esta tarde. Dios nos invita a que estemos preparados para una batalla, ¿sí? Fíjese, el versículo 10 y 11 dice así: fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y algo que en esta semana aprendíamos en el discipulado es que a veces le queremos echar la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, ¿sí? Le queremos atribuir todos nuestros problemas a Satanás. Pero déjeme decirle que no solamente Satanás es nuestro enemigo, sino que tenemos más enemigos. Ya los vamos a ir viendo, pero en este momento le quiero mencionar dos más. Y yo diría que uno de los principales enemigos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tendencias a hacer cosas que son de la carne, que son de nuestra carne, ¿sí? Y queremos echarle la culpa a Satanás de nuestros deseos, pero la verdad es que somos nosotros mismos. Otra de las cosas que hay en nosotros es nuestro carácter, ¿sí? Esto ya lo hablaba hace unos días atrás y pareciera ser que muchos de nosotros nos queremos justificar en la forma de ser y decimos, pues así me hicieron mis padres, ¿sí? Así soy y me tienen que aguantar. Pero conforme a la palabra de Dios, cada uno de nosotros tenemos que ser transformados. ¿Eso qué quiere decir? Que tal vez nosotros sí nacimos con una forma de ser, hemos crecido con ciertas circunstancias que han formado nuestro carácter. Pero todos los que hemos venido a los pies de Cristo tenemos que ser transformados. Y cuando hablamos de ser transformados, no solamente estamos hablando de ciertas áreas de nuestra vida. Muchos de los que vienen a los pies de Cristo han dejado ciertas cosas, pero no quiere decir que esa transformación esté completa. Dios quiere tratar con cada una de nuestras áreas, y la manera en que lo va a hacer es a través de la palabra. Por eso es que dice que nosotros debemos de fortalecernos con el gran poder del Señor, ¿sí? Y esto es a través de seguir el camino del Señor, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que aprender, que la fuerza o el poder viene del Señor, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que aprender, Dios nos ha dado autoridad, pero esa autoridad la hemos perdido. ¿Y sabe dónde la perdimos? La perdimos en el Edén, con el pecado que cometió Adán y Eva. ¿Ustedes saben cuál es el pecado que cometió Adán y Eva? La desobediencia. No fue, bueno, se comieron el fruto prohibido, pero el pecado en sí fue ser desobedientes. Y en ese momento nosotros perdimos lo que Dios nos había dado. Y ahora, ¿sabe quién es el Señor de esas cosas? Satanás. De esa autoridad que Dios nos había dado para gobernar en este mundo, para sojuzgar este mundo, lo perdimos en ese momento. Ahora, luego nos invita el Señor a que nos vistamos, no solamente a que nos fortalezcamos de Él, sino también nos invita a que nosotros tomemos la armadura de Dios y nos la pongamos. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión, ¿sí? Algo que usted tiene que aprender, que usted no va a poder vencer a Satanás en sus propias fuerzas, ¿sí?
Por ahí he escuchado gente que dice, yo puedo ir a cualquier lugar y no me pasa nada. Yo me puedo juntar con cualquier persona y yo no me contamino. Pero por ahí hay un dicho que queda muy bien en este momento. El que anda con lobos, a aullar se enseña, ¿sí? Y el que anda de blanco y camina por el lodo, seguro se va a ensuciar, ¿sí? ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que nosotros tenemos que ser cuidadosos y que no podemos pensar que andando en esos lugares o conviviendo con ciertas personas no nos vamos a contaminar. Por ahí escuché a alguien más que dijo, mis mejores amigos están allá afuera. ¿Qué podemos decir de esto? Este es el otro enemigo. Ya hablamos de Satanás como nuestro enemigo, ya hablamos de nuestra persona como nuestro enemigo, y el tercer enemigo del que yo quiero mencionarle es el mundo. Y cuando hablamos del mundo no estoy hablando del globo terráqueo, hermanos, sino de la gente que vive en este mundo. Y nosotros sabemos que en este mundo lo que nos ofrece es pecado. Y cuando yo escucho a esta persona que dice que sus mejores amigos están en el mundo, me pone a pensar mucho. Porque si estamos en Cristo Jesús y decimos que nuestros mejores amigos están en el mundo, eso me dice que esa persona realmente no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador. No quiero decir con esto, escúchelo, no quiero decir que usted no puede convivir con personas que no sean cristianas. Jesús lo hizo. Jesús convivió con pecadores. Y ese era uno de los reclamos de los fariseos. ¿Cómo es que tú te atreves a convivir con los pecadores? ¿Sí? Pero algo que usted tiene que ver en la vida de Jesús, que siempre que estuvo con los pecadores, fue para mostrarles el camino a Dios. Entonces, nosotros también en el trabajo, con nuestra familia, con aquellos que no han recibido a Jesús, nosotros también debemos de mostrarles el camino al Señor. Y no es a bibliazos, y no es que todos los días le va a predicar usted y le va a decir arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, sino con su testimonio. ¿Sabe que lo que más impacta en la vida del ser humano es el testimonio? ¿Es lo que ven en cada uno de nosotros? Entonces la responsabilidad de predicar el Evangelio no es de unos cuantos, sino de todos los que estamos aquí reunidos. Amén. Fíjese, Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da, no con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Y aquí viene algo interesante. En algunos lugares se ha enseñado que podemos pisotear al diablo, ¿sí? Y les compartía esto el jueves a los alumnos y en muchos lugares dicen, vamos a darle un pisotón al diablo, y ahí están pisando al diablo, ahí están pisándolo. Déjeme decirle que el diablo no es una persona, el diablo no es algo físico, el diablo es algo espiritual. ¿Sí? Nuestro enemigo es espiritual y no lo vemos. Y alguien por ahí dice, es que el diablo está en el infierno. El diablo no está en el infierno. El diablo está suelto y anda como león rugiente, tratando de devorar a los hijos de Dios. Está suelto, ¿sí? Entonces, a veces nosotros transgiversamos la palabra de Dios, la malinterpretamos y queremos darle pisotones a algo que no se le puede pisotear físicamente, pero espiritualmente sí se puede. Y ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, algo que debe de quedar claro es que
nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y vamos a regresar un momento a nuestra lectura para que podamos corroborar esto. Vamos a Efesios. Por favor, hija, pónmelo en la versión actual, que se pasmó. El 12, a ver. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus, ¿qué? Malvados, que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder, ¿en dónde? En el mundo actual. Y usted dése cuenta cómo está el mundo actual. ¿Es como hace unos años? ¿Cómo ve el pecado? ¿Es el mismo pecado? El pecado siempre ha estado, pero a lo que me refiero es a esto. La manera en que se muestra el pecado es igual que hace unos años atrás. Hoy es tan evidente. Hoy se cumple la palabra cuando dice el Señor que a lo malo se le iba a decir que era bueno, ¿verdad? Y a lo bueno, ¿qué se le iba a decir? Que es malo. ¿Y se da cuenta cómo esta palabra se está cumpliendo en este tiempo? Hoy el que nosotros obedezcamos la palabra, el que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de ideología de género, tengamos bien definido cuál es el género de cada uno de nosotros. Hoy se han inventado muchísimos, ¿sí? Que ya ni el abecedario alcanza para poder nombrar a todos estos géneros. Y hoy el que diga, no, es que la palabra de Dios dice así, o científicamente esto es así, ¿cómo lo tachan? Como alguien que está en contra de algo que es bueno. Entonces Dios quiere enseñarnos en esta tarde que la lucha no es con esa gente que está, sino con los que están atrás de esa gente. ¿Sí? Vamos adelante. Y dice la palabra del Señor, se me pasmó la... Oh Señor. Vamos a Efesios 12 y 13, que ya estamos ahí, pero vamos adelante, por favor. Y dice, ya leímos el 12 y dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán, ¿qué? Firmes hasta el fin. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar en esta tarde, hermanos? Que tenemos una situación en la que nosotros debemos de estar bien armados, ¿sí? Bien preparados. Y algo que se ha mal interpretado de este texto, hermanos, es que pareciera ser que esta armadura es de quita y pon, ¿sí? Yo no sé cuántos han estado en el cuarto y quinto paso, y aquí se maneja esto de la armadura del Señor, y se maneja que cuando se va a orar o cuando se va a tener un tiempo con los que están ahí, dicen, pues vamos a orar para ponernos la armadura de Dios. Y la gente empieza a orar y empieza a recitar cada uno de los versículos como poniéndose esa armadura. Y ahora me voy a poner el cinto de la verdad. Y ahora el casco de la salvación. Y pareciera ser como que espiritualmente están agarrando las cosas y se las están acomodando porque van a entrar en batalla. Pero algo que la palabra del Señor nos quiere enseñar es que esto no es así, de que usted se quita y se pone la armadura de Dios, sino que la armadura de Dios la llevamos todo el tiempo, hermanos, y que nosotros debemos de estar preparados para esas batallas, no solamente cuando vamos a entrar en esos terrenos espirituales, sino que en todo momento. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás no está esperando a decir, bueno, ahora me voy a ir a pelear con fulano. No, Satanás está esperando en qué momento usted se descuida para atacarlo. Hace un momento decía que Satanás es como un león rugiente. Y sabe que la manera en la que atacan o cazan los leones es esperando el descuido de la presa.
El león no se enfrenta con cualquier animal que vaya a cazar así de frente. Se esconde, se agazapa y espera el momento exacto para brincarle a la presa. ¿Y sabe que Satanás lo hace de esta manera? Fíjese cómo dice 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Ya estamos ahí. Y dice así: practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. ¿Sí dice así? Bueno, dice aquí diferente. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esta versión dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y esto es algo bonito, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor usted está pensando que lo que está viviendo en este momento, usted es el único, y que no hay quien lo entienda, y que no hay nadie que esté pasando por la misma situación que usted pasa. Pero la palabra del Señor nos dice: manténgase alerta, ¿sí? Porque hay alguien rondando como león rugiente. Y luego dice: manténgase firme en la fe. Y aquí, ¿qué fe? ¿De qué fe está hablando? ¿En qué se tiene que mantener usted firme? ¿Y sabe qué? ¿En qué se tiene que mantener firme? En la palabra de Dios, en lo que usted ha creído. Muchos, y ahorita lo vamos a ver, muchos dudan si realmente Jesús está en su corazón. Muchos dudan si Jesús verdaderamente nos acompaña cada día. Y por eso es que nos dice: no dudes. Y sabe que esta es una de las armas de Satanás, la duda. ¿Y será verdad? ¿Y vendrá Jesús? ¿Y vendrá el arrebatamiento de la iglesia? Y empiezan a ver muchas cosas. ¿Y Jesús me escuchará cuando yo le hable? Y hay tantas cosas en nuestra cabeza que nos ponen en duda. ¿Y sabe que es el arma que mejor usa Satanás para vencernos? La palabra del Señor nos enseña que debemos de resistir, que debemos de estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Dice la palabra de Dios que cuando sea el arrebatamiento va a ser como el ladrón en la noche. ¿Y sabe cómo es esto? Que cuando venga Jesús, ni siquiera lo vamos a estar esperando. Ni siquiera vamos a estar alertas a ver a qué horas va a ser. ¿Y sabe que así sucede también con el ataque de Satanás? Cuando usted menos se lo espera es cuando vienen las situaciones difíciles. Cuando usted siente que todo está bien, en ese momento algo va a pasar. Por ahí alguien dice: ¿y por qué siempre todas las cosas me salen mal? ¿Y por qué todo lo que hago siempre me sale mal? No es que todo lo que haga salga mal. A veces sí, por nuestras malas decisiones. Pero muchas veces de las cosas que te pasan es porque es un ataque de Satanás. ¿Sí? ¿Cuántas veces te he escuchado gente que dice: pero si estoy caminando bien en el Señor, y ahora que le estoy echando ganas, y ahora que quiero hacer bien las cosas, es cuando más problemas tengo? ¿Y sabe por qué? Porque son los ataques de Satanás. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. ¿Sí? Lo que les decía hace un ratito: no se ponga solamente el casco, o no diga: yo siempre uso el escudo. No, la armadura se usa completa y se carga completa. ¿Sí? Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Ahora, vamos a ver de qué se trata la armadura de Dios. ¿Sí?
Y ya nos estamos dando cuenta que la armadura de Dios no se usa solamente los domingos, no se usa solamente cuando tiene un problema, no se usa cuando se pelea con el marido o con la esposa, porque sucede eso. Y ya lo vamos a ver, ¿sí? Fíjese, lo primero que nos invita a que usemos es el cinturón de la verdad. Efesios 6:14. Vamos ahí en su Biblia. Y dice: manténgase alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura, ¿sí? Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es que el cinturón que llevan los soldados era para sostener la túnica que usaban y el arma. Entonces, aquí cuando nos habla del cinturón de la verdad, ¿a qué cree que se refiere? ¿A un cinturón literalmente? ¿O a qué se refiere? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Esto es algo que usted tiene que entender. Que para que usted esté ceñido con el cinturón de la verdad, usted tiene que saber la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que el estilo de vida del cristiano es leer la Biblia, la palabra de Dios. Si usted solamente lee la Biblia los domingos, cuando el predicador le dice: a ver, abra su Biblia y lea aquí, o cuando lo lea aquí, ¿cree que va a ser suficiente? Estoy seguro, déjese lo digo así, estoy seguro que muchos, cuando termine el servicio y salgan afuera y les pregunten de qué se trató el sermón, no se van a acordar. Es más, se las pongo así. ¿Se acuerdan de qué se habló el domingo pasado? ¿Verdad que muchos no se acuerdan? ¿Y sabe por qué? Porque no estamos en esa práctica, no estamos en ese constante uso de la palabra. Y lo que Dios nos quiere enseñar es: usted debe de usar su Biblia todos los días debe de leer. Pero si lo hace cuando solamente tiene problemas, si lo hace solamente cuando le dicen que abra su Biblia, o como aquellos que solamente se saben de memoria el Salmo 23, o el que tiene su Biblia abierta en el Salmo 91 para que Dios lo proteja. Sí, porque déjeme decirle que hay muchos que tienen su Biblia así, la grandota, como la que tenemos por aquí, abierta en el Salmo 91, ahí en medio de la sala, y piensan que esa es la protección. ¿Sabe que la Biblia no sirve de nada si usted no la lee? ¿Sabe que usted, aunque tenga la Biblia abierta en el Salmo 91, no pasa nada? Usted tiene que aprender que la Biblia no es para que la tenga ahí como un, no sé ni cómo usar, qué palabra usar. ¿Sí? No sirve así, hermanos. La palabra la tenemos que usar, la palabra tenemos que memorizarla. Y entonces usted va a andar bien ceñido. ¿Sabe que el cinturón o la faja es para que usted tenga fuerza? Cuando usted carga cosas pesadas y no está fajado, usted está propenso a tener una hernia. Entonces, ¿qué quiero decirle esto? Cuando vengan esas situaciones en las que usted tiene que avanzar, en las que usted tiene que seguir adelante, si está bien fajado, no le va a pasar nada. ¿Sabe que para llevar a la familia, nosotros como varones y también las mujeres debemos de estar fajados para ir adelante? Ya lo decíamos en esta serie de predicaciones que tuvimos acerca de la familia. ¿Quién va adelante? El varón, pero también la esposa y los hijos. Y para poder avanzar tenemos que estar bien fajados, hermanos. Fíjese, el diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios. Juan 10:28 dice así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Hace unos meses le platicaba un testimonio no sé si aquí en un sermón o en una clase, pero les decía, cuando estaba en la secundaria,
Se juntaban todos los chavos y empezaban ahí. ¿Y tú qué eres? Pues católico. ¿Y tú qué eres? Católico. ¿Y tú qué eres? Católico. Y por acá, ¿y tú qué eres? Católico. Y cuando llegaban conmigo, ¿y tú qué eres? Pues católico. ¿Y sabe por qué? Porque no estaba fajado con la verdad, hermanos. Porque no tenía ese valor para decir, yo soy cristiano, he creído en Jesús como mi Salvador y mi Señor. Y me dejaba llevar por la corriente para que no me dijeran nada. ¿Sabe que esa palabra, ese versículo que dice, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios? No estaba en mi vida. En ese momento no estaba en mi vida, porque tristemente me daba pena decir que era cristiano. Y muchos están así. Se avergüenzan de decir soy cristiano. En el trabajo no lo saben. Y no estoy diciendo, como lo decía hace un rato, traiga su Biblia aquí arriba o traiga su letrero que diga yo soy cristiano y a todo mundo le diga soy cristiano. No lo necesita, hermano. Simplemente con su forma de vivir, con su forma de actuar, usted se va a dar a notar como hijo de Dios. Entonces, este es el tiempo, hermanos, para que usemos el cinturón de la verdad, ¿sí? Que nuestra mente esté llena, que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios, de la verdad, hermanos, ¿sí? ¿Sabe que la única manera de cultivar una amistad con Dios es a través de la palabra? Usted, la manera que nosotros hablamos con Dios es así. Usted ora y Dios le escucha. Y Dios le habla a través de la Biblia. Y se los decía hace unos días, no vaya a abrir la Biblia y la vaya a hojear y a donde le salga, ahí le habló Dios. No es así. Porque muchos lo hacen así, a ver qué Dios tiene para mí. Y abren la Biblia y a donde caiga, ahí dicen que Dios les habló. No es así, hermanos. Cuando usted está orando y usted tiene por hábito leer la palabra de Dios y está orando, llegan esos momentos donde Dios nos recuerda un versículo. Cuando estamos en medio de esos problemas, de esa situación de escasez, de esa situación donde hay que tomar decisiones, Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios te está hablando. No te desampararé ni te dejaré. Y Dios empieza a hablar, y Dios empieza a hablar, pero necesitamos estar en la palabra del Señor, ¿sí? Y luego dice que usemos la coraza de justicia. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Vamos a ver qué nos dice Romanos 5, 1 al 3. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces estamos aprendiendo el cinturón, ¿qué es? La palabra de Dios, la verdad de Dios. Y ahora dice que la coraza, y la coraza era lo que cubría esta parte. Y podría ser de metal o de cuero muy duro. Y entonces cuando aventaban las flechas o daban un espadazo, esto cubría nuestros órganos. Ahora, ¿cuál es esa coraza de justicia? Fíjese esto tan hermoso, hermanos. Usted podrá decir que es la persona más buena de este mundo. Usted podrá decir que usted no le hace daño a nadie. Usted podrá decir que se lleva bien con todos. Pero eso no le alcanza para estar delante de la presencia de Dios. ¿Sí escuchó lo que dije? El que usted sea la mejor persona no le alcanza para entrar al reino de Dios, para estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo único que nos da la entrada al reino de Dios?
haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque Él es el que nos justifica. Porque ninguna de nuestras obras vale tanto para que nosotros podamos entrar. Entonces quiero hablarle de la justificación, porque esta es la coraza, que nosotros somos justificados ¿por quién? Por Cristo. Él dice, ellos no pueden pagar, pero yo sí pagué por ellos. ¿Sí? Ellos dicen, Jesús dice, ellos tenían una deuda tan grande, pero tan grande, con nada lo podía pagar. Que la única manera para pagar esa deuda era a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué quiero dejarle? Que la coraza que lo va a cubrir de todas las acechanzas del diablo es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Hace unos días les platicaba un testimonio de mi papá cuando fue a orar por un endemoniado. Y era la lucha tan fuerte que mi papá empezó a sentir miedo. Y empezó a escuchar, tú no vas a poder sacarme, tú no me vas a poder vencer. Y eso en su mente empezó a ganarle. Y dice que se empezaba a sentir chiquito, que no podía. Pero en ese momento en el que él se sentía más débil, escuchó una voz que le dijo, sí, cierto, tú no puedes, pero yo sí puedo, porque vencí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué quiero decirle? Cuando usted se sienta débil, cuando sienta que ya no puede, acuérdese que el que puede es Jesucristo, el que pelea por usted es Jesucristo, el que pagó el precio por sus pecados fue Jesucristo. Entonces, esa coraza es impenetrable. No hay nada. Cuando nosotros entendemos que ya se pagó el precio. Nosotros éramos esclavos del pecado y merecíamos la muerte, pero Jesús dice, yo pago por ti, para que tú tengas un lugar. Entonces, viva de esta manera, confiando que Él es nuestro escudo. Cuando Dios mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas, mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado sin Él, en nuestras emociones o en los errores que cometemos. Y sabe que esta es una de las armas que usa Satanás. Pero si tú eras así, pero acuérdate de todas las fechorías que has hecho. Acuérdate que eras bien malo. Acuérdate de esos pecados. Y esos pecados empiezan ahí, duro y duro. Sí, cierto, no merezco la salvación. Sí, cierto, no soy justificado porque yo hice esto. Pero cuando nosotros entendemos que Jesús pagó el justo precio por cada uno de nosotros, sí era eso, pero Jesús pagó el precio y no debo nada. Entonces es algo que nosotros tenemos que aprender. Fíjese, ¿cómo usar la coraza? Recuerda tu identidad en Cristo. ¿Qué somos en Cristo Jesús? Somos sus hijos, que gracias a Él has sido justificado y perteneces a Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. Pídele a Dios que te ayude y Él te va a sacar victorioso. Y aquí quiero tocar este punto, hermanos, las tentaciones. ¿Sabe que todos tenemos tentaciones? A veces la gente dice, no, es que la hermana, mire, ora mucho. No, es que el hermano predica bien bonito. Es que Dios lo usa mucho. ¿Y sabe que somos a los que Satanás más nos ataca? ¿Sabe que a veces cuando estoy preparando un sermón vienen las situaciones difíciles? Cuando voy a predicar vienen los problemas, vienen las peleas. Y dice uno, ¿cómo me voy a parar a predicar si estoy pasando por esta situación? Pero es ahí, y se lo digo a los predicadores y se lo digo a los líderes, es cuando más nos tenemos que agarrar de Dios. Y si fallas o caes, no te quedes con eso, pide perdón.
Dios quiere usar la vida de cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere usar nuestras vidas de tal manera que trascendamos, hermanos. Muchos de nosotros decimos, pues yo le doy gracias a Dios por la comida, yo le doy gracias a Dios porque cuida a mi familia, yo le doy gracias a Dios porque me da un trabajo. ¿Usted cree que Dios solamente quiere eso para nuestra vida? Dios quiere llevarnos a cosas mayores. Y cosas mayores es que usted se pueda levantar y predicar la palabra de Dios con autoridad. Que cuando ore por un enfermo, el enfermo sane. Que cuando ore por un endemoniado, sea liberado. Pero nos conformamos con las cosas pequeñas y Dios nos quiere llevar más. ¿Sabe que cuando nosotros estamos cayendo constantemente en la tentación, es la manera en que Satanás nos dice, aquí tú, te mantengo aquí para que no puedas hacer nada? Es como cuando le ponen a uno el pie en el cuello. No puede hacer nada. Y sabe, así quiere Satanás a los siervos de Dios, apachurrados, sin que se levanten. Pero cuando usted entiende que si usted confía en lo que Dios ya hizo a través de Jesucristo en su vida, usted se libera. Y Dios va a usar su vida de una manera sorprendente. Lo va a llevar a cosas mayores cada día. ¿O usted está contento con lo que hace en ese momento? ¿O usted piensa que Dios lo rescató de donde estaba para que aquí esté usted sentadito? No, hermanos, Dios nos ha llamado para cosas mayores. Y luego nos habla del calzado. ¿Sí? Dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Efesios 6:15, vamos a leerlo. Y dice, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos para anunciarla. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el evangelio de la paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el evangelio de la paz. El reino de Dios es uno de justicia, paz, gozo en el Espíritu. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y a lo mejor sí, usted no tenga el llamado para cantar o no tenga el llamado para predicar. Pero Dios quiere ponerle en un lugar. Hace tiempo escuchábamos el testimonio de Carlos Anacondia. Recibió a Cristo como su Salvador y va con el pastor y le dice, pastor, ¿puedo predicar? No, todavía no, porque tienes poco tiempo. Bueno, y se fue triste el hermano. Y nuevamente, hermano, ¿ya podré predicar? No, no puedes. Y le dice el hermano, ¿pero podré predicar allá afuera? ¿Podré predicar en los mercados? Y le dijo el pastor, no, pues sí, allá sí puedes. Pues se salió el hermano y allá en el mercado empezó a predicar. Al principio dice que nadie lo escuchaba y que la gente pasaba, hay otro loco. Pero Dios empezó a usar su vida, hermanos, y empezó a llevarlo a muchos lugares a predicar. No esperes, escucha lo que te voy a decir, no esperes que te den un lugar aquí. Si Dios te ha dado un llamado, Él te va a poner. Si Dios te ha llamado a predicar, empieza a hacerlo con tus vecinos, con tu familia, con los del trabajo, con todos los que se te atraviesen.
Esto es algo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Por eso dice que usemos el calzado del Evangelio. Fíjese, ¿cómo usar el calzado? Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies, pide a Dios que te dé valentía y comparte su evangelio de paz con todos los que te rodean. Entonces, hay que hacerlo, hermanos. El que verdaderamente ha sido tocado por Dios no se puede callar, hermanos. El que verdaderamente ha recibido a Jesús como su Salvador no se puede quedar callado. ¿Y saben por qué? Porque es algo tan hermoso, algo tan grande que no se lo puede uno guardar. Alguien por ahí dijo: ¿y a quién le voy a predicar si ya le prediqué a todo el mundo? Todavía hay gente, hermanos. Todavía hay gente que tiene necesidad. Esto de predicar no es solamente ir y decirle Cristo te ama, es darle un seguimiento, es llevarlo a los pies de Cristo, es cuidar esa ovejita. No es solamente agarrar y aventar semilla para sembrar. ¿Sabe que para sembrar hay técnicas? Y no solamente se agarra y se avienta la semilla a lo loco, sino se quiere sembrar algo, se va a sembrar en un lugar específico y se le va a dar un cuidado específico para que pueda haber un fruto. Entonces es algo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Quiere usarnos. ¿Quieres tú? Si tú quieres, entonces dale la oportunidad. No tengas miedo, sé valiente y el Señor va a usar tu vida. Ya casi terminamos, hermanos. Por último, el escudo de la fe. Además, fíjese, Efesios 6:16 dice así: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la vamos a usar. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente, estaba cubierto de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Con el escudo de la fe podemos apagar todas las flechas que nos dispare el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder del amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. Ahora, fíjese que este escudo de la fe no es un escudo físico, sino es espiritual, como lo hemos venido diciendo. Y pareciera ser que uno dice: pues me voy a poner aquí el escudo para que no me haga daño Satanás. La fe es en lo que usted ha creído, hermano. La fe es en donde usted está pisando. Hoy vemos cualquier doctrina. De esto hemos hablado también. Hoy hay iglesias que se enfocan solamente en cosas materiales. Y pensamos que eso es todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Usted cree que lo material será lo importante para Dios? Cuando Jesús dice que Él va al Padre y va a preparar morada para cada uno de nosotros, ¿usted cree que Jesús estaba pensando en lo terrenal? La vida del cristiano solamente es pasajera, hermanos. Y que todo lo que nosotros tengamos aquí o no tengamos no debe de ser un impedimento para nosotros anhelar la presencia de Dios. En estas iglesias se predica: usted tiene que ser rico, usted es rey, usted es princesa, usted tiene que ser próspero.
Y la pregunta que surge es, ¿Dios estará interesado en su prosperidad o en su alma? ¿Usted cree que un alma que esté en pobreza no tendrá esa prosperidad en Dios? Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro, hermanos. Que a veces nosotros estamos enfocados en lo económico, en qué he visto, en qué tengo, en dónde vivo, qué manejo. ¿Sabe que eso no es tan importante? Porque mire, así como lo oye, así puede perder todo lo que usted tiene. Hace unos días les decía a los alumnos en la clase, ¿cuál es la mayor posesión que tú tienes? Algunos decían, pues mi teléfono, mi carro. ¿Y sabe que en un choquecito usted pierde el carro? ¿Sabe que lo deja ahí afuera y ahorita sale y ya no está? Así le pasó a mi hermana. Estábamos desayunando y entra mi hermana y me dice, oye, ¿no me escondiste mi carro? O sea, pensando que yo por maldad le había movido el carro de donde lo había dejado. Digo, no, pues ni he agarrado tu carro. Y empieza a preguntar y de repente se da cuenta que ya le habían robado el carro. Aquí, hermanos, aquí en la casa. Así, mire, hermanos, se pierden las cosas terrenales. ¿Cuándo fue que salió la alarma sísmica? ¿Ayer o antier? Bueno, yo estaba pensando, nos salimos ahí en medio de la calle y yo dije, bueno, ahorita va a empezar el temblorazo, ¿no? Y ya me imaginaba cómo se caía mi casita. O sea, no sé a dónde los quiero llevar, hermanos. Tu casa, tu carro, tu cuenta en el banco, tu ropa, todo lo que tienes, no es nada, hermanos. Por eso es que quiero dejar eso en su corazón. Eso no es importante. Lo importante es lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Lo importante es cómo Dios nos va transformando día a día. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene una relación fuerte con Dios, cuando su fe está bien afianzada en Cristo Jesús, nada ni nadie le va a poder apartar del amor de Dios. Dice Romanos 8, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Nada ni nadie, hermanos. Y si usted entiende esto, todo lo que le venga no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. Porque usted su confianza la tiene en Cristo Jesús. Porque usted está seguro en quien ha creído. Y no hay dudas. Que usted pueda decir en el día final, aquí no hay dudas. Que pueda estar tan seguro que el día que Cristo venga, usted se va con su Señor. Pero si su corazón está en su trabajo, está en sus hijos, está en la familia, déjeme decirle que usted no tiene nada. De la noche a la mañana el trabajo lo puede perder. Un día los hijos se van a ir. Cuando usted necesita más de la familia le da la espalda. ¿No es así? Entonces, ¿en quién debemos descansar? En Cristo Jesús, hermanos. En Cristo Jesús, porque Él es nuestro escudo. ¿Sí? En Él está nuestra fe, hermanos. Amén. Y ya ahora sí, para terminar, se los prometo. Punto número 5, el casco de la salvación. Efesios 6:17 nos dice, tomen el casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe de estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Fíjese cómo dice Primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra realidad, hermanos. Usted ya no es cualquiera del pueblo o del mundo, si lo podemos decir así. Usted es escogido. De allá del mundo Dios lo sacó y lo puso en un lugar especial. Le dio un real sacerdocio y nuestro sacerdocio es Cristo Jesús. Sí, ya no necesitamos de intermediarios, hermanos, para entrar a la presencia de Dios. Cristo es nuestra puerta. Amén. Nación santa. Y cuando habla de esa nación santa, es esa nación apartada para Dios solamente. Entonces, nuestra relación con el mundo ya no es como cualquier otra persona. Nosotros ya no convivimos y ya no hacemos las mismas cosas que el mundo hace. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos a Dios. Amén. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Ahora viene por último, ¿cómo usar esta salvación? Recuerda que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Hoy hay tantas corrientes, hermanos. Hoy yo no he escuchado en estos días nada acerca de la nueva era o del ecumenismo, pero sabe que hoy se está maquinando de tal manera que la religión sea solamente una y que todo se acomode para todos los gustos de la gente. Y lo que nos quiere enseñar la palabra del Señor es, si usted es fiel, si usted ha creído verdaderamente en Cristo Jesús, no tenga duda de que usted es salvo. Por ahí se preguntaba, ¿y si se muere alguien en este momento, está seguro de irse con Dios? Y algunos así, mire, como que les costaba levantar la mano, porque no sabían si se iban con Dios o se iban al infierno. Pero el que está en Cristo Jesús, no tenga esa duda, hermano. El que ha recibido a Jesús como su Salvador, no tenga esa duda. Ahora, recibir a Jesús como su Salvador no nada más es decirlo, sino es vivirlo. Y aquí quiero aterrizar todo lo que hemos aprendido hoy. ¿Se da cuenta que el la armadura de Dios no es que hoy me la pongo y mañana la dejo? ¿O no es que voy a ir a orar por alguien y me pongo la armadura de Dios? La armadura de Dios es un estilo de vida en el cual usted todos los días está en esa constante comunión con Dios, desde la palabra de Dios hasta la oración. ¿Sí? Viene la espada de la salvación. La espada es la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Todo gira en torno a la Biblia, hermanos. Y si nosotros amamos este libro y nos comemos este libro, y no digo que lo vaya a agarrar a mordidas, porque a lo mejor alguno es capaz de decir, dijo el hermano que me coma el libro. Comerse es que usted lo estudie, que usted lo atesore, que aquí en su mente usted tenga la palabra de Dios, que cuando venga alguna situación usted se acuerde qué dice la palabra, porque para cada situación hay una respuesta de parte de Dios, hermanos. Para cualquier necesidad hay una respuesta de parte de Dios, pero no lo va a saber si usted no abre ese libro sagrado. Si usted se conforma con lo que escuchó hoy y se va a su casa, de nada sirvió. Pero si hoy Dios tocó su corazón y puso en su vida ese anhelo por estar cerca de Dios, usted va a usar esa armadura todos los días, ¿sí? Entonces, hermanos, échele ganas y no se desanime. Fíjese, dice aquí Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva
y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si usted tiene la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que le pueda hacer daño. Fíjese, aquí tiro por viaje nos vienen a tirar brujería. Tiro por viaje, hermanos. Y dirán, pues ¿qué han hecho estos? Y sabe que a veces viene la gente y ve las cosas ahí, ay, me da miedo agarrarlo. Ay, es que me va a pasar algo si lo agarro eso. Pues ahí voy en el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo a esta gente que quiere hacernos daño, y agarro y tiro las cosas, hermano. Y lo mismo usted tiene que hacer. En el nombre de Jesús, yo me levanto y tomo autoridad. No su autoridad, sino la autoridad de Cristo. Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida. Entonces, levántese con esa seguridad. Dice aquí que la palabra de Dios es más cortante. Es esa espada que llega a lo profundo. Y sabe, no es que va a agarrar a cuchillazos a alguien, sino que cuando usted hable la palabra, va a llegar a lo profundo del corazón de la gente. A veces nosotros decimos, es que no se quiere convencer, es que no lo convenzo. Usted no convence a nadie, hermano. Usted no salva a nadie. El que lo hace es Cristo. El que convence de pecado es Cristo. El que transforma las vidas es Cristo. Nosotros solamente somos los instrumentos, y lo único que tenemos que hacer es estar listos para llevar la palabra. ¿Se da cuenta de esto? Entonces, hermanos, levántese en el nombre de Cristo. Levántese en el nombre de Cristo. Y termino con esto. El versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. El estilo de vida del cristiano es aprender la palabra de Dios y estar en constante oración. A veces la gente, cuando hablamos de que estamos peleando contra huestes espirituales, no sé, la televisión y los programas que hoy están nos han contaminado, porque pareciera ser que todo es con conjuros, que todo es con decir ciertas palabras. No es así, hermanos. El que nosotros estemos en esa constante oración nos da ese poder para hacer las cosas. ¿Sí? A veces nosotros creemos que solamente unos cuantos pueden orar. A veces creemos que solamente unos pueden pedirle a Dios. Pero déjeme decirle que todos podemos pedirle a Dios, que todos podemos orar, que todos podemos ser los instrumentos que Dios use para que su poder y sus maravillas se manifiesten. ¿Cuántas veces he escuchado a gente que dice, no, que ore la hermana porque ella está más cerca de Dios? No, que vaya el hermano, porque el hermano sí, Dios lo escucha. ¿Cree que nada más es así? ¿O cree que Dios quiere usar la vida de usted para que usted se levante y vaya y ore? Es usted, hermano. Dios quiere usar su vida. Y si usted empieza a creer en esta palabra, Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Y hace una última petición Pablo. Por favor, el 19 y 20. Y con esto termino, hermanos. Ahora sí, de verdad. Dice: oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. El Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Oren por su pastor, hermanos. Yo les pido que oren por mí.
Porque a lo mejor ustedes dicen, no, pues tú la tienes más fácil. Yo soy el que la tiene más difícil. Porque las tentaciones, el pecado, las pruebas están más presentes en mi vida como no tiene idea. Y la familia que me conoce, pues a lo mejor dice, pues es que tú eres renojón, de todo te enojas. Y sabe que a veces la misma familia se convierte en esos tropiezos y nosotros tenemos que ser sabios para poder salir adelante. Algo que como hijo de Dios y como siervo de Dios tengo que aprender es a poder reconocer mis fallas. Y es bien difícil, hermano. Y más cuando le dicen a uno, ¿y eso que vas al templo? ¿Y eso que eres el pastor? ¿No les ha tocado a ustedes que le digan eso? ¿Y eso que eres cristiano? Y pareciera ser que están ahí como cuchillitos de palo. ¿Y sabe que duele mucho eso? Pero es aquí donde esta palabra debe de tomar vida en cada uno de nosotros. Si fallo y necesito más de Dios para poder salir adelante. Amén. Póngase de pie. No solo debemos orar por nuestras luchas. ¿Todos tienen luchas, hermanos? ¿Tenemos retos y dificultades? Todos. Pero Dios nos quiere llevar a algo más. Que debemos de apoyar a nuestros hermanos en oración. Ore por sus hermanos. Ore por su familia, ore por sus hijos, ore por sus vecinos, ore por esta nación, ore por el presidente. ¿Cree que el presidente necesita oración? Sí la necesita. Imagínese si él la necesita, nosotros más todavía. Entonces, si vemos a algún hermano luchando contra un pecado o duda, o si está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle. Y les decía, este texto de Filipenses 3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza, hermanos. Amén. Cierra sus ojos. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Hoy hemos aprendido, Señor, que esta armadura no es como nos enseña el mundo, que me la pongo y me la quito. No es como esas caricaturas donde sale poder y cosas así. Esto es más profundo, Señor. Yo te pido que traigas entendimiento a cada una de estas vidas, de tal manera, Señor, que entendamos que esta armadura es un estilo de vida que tú nos invitas a cada uno de nosotros a llevar. No es fácil, Señor. No es fácil vivir de esta manera, pero tú nos llamas a caminar así, porque nosotros somos diferentes, porque tú ya nos has escogido para algo especial. Esto no es para cualquiera, sino para gente que esté decidida a vivir la vida que tú quieres para cada uno de nosotros. No es como muchos que predican que solamente es prosperidad, que solamente es pedir y pedir, Señor, sino tú también nos estás llamando a pelear esa batalla espiritual cada día, a demostrar con nuestra vida que tú has cambiado, Señor, nuestros corazones, que verdaderamente tú moras en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchos hemos caído, porque muchos hemos fallado, porque muchos hemos pecado, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos por favor, y ayúdanos a levantarnos y nuevamente seguir en esta pelea, Señor. A revestirnos con esta armadura, Señor, para que cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, nosotros podamos salir victoriosos, podamos salir triunfantes, Señor, en medio de cada situación que se nos presenta. Te lo pido por favor. Yo pongo en tus manos a cada uno de los que están aquí reunidos y a cada uno de los que están viendo este video, Señor. Bendíceles y ayúdale en sus pruebas, Señor.
Muéstrales que tú estás con cada uno de ellos, Señor. Muéstrales, Padre precioso, para tu gloria y tu honra, que tú tienes el poder para levantarnos y que cada día tu nombre sea proclamado, Señor. Que la gente pueda ver en cada una de estas vidas, Señor, que tú tienes el poder y la autoridad. Obra, por favor, obra de tal manera que la gente pueda decir verdaderamente, estos son hijos de Dios. Obra, por favor, en nuestras vidas, Señor. Obra, Señor, por favor, en estas vidas. Te pido por aquellos que con estas situaciones difíciles, tú traes fortaleza primeramente a sus vidas y cúbrelos con tu armadura, Señor, para que se puedan defender cada día. Ayúdales, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.